Bienvenidos, amigas, amigos del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bienvenidos a este programa, El Cielo del Béisbol. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, antes de comenzar a platicar de nuestro programa, pues queremos hacer una felicitación a la Liga Mexicana de Béisbol por haber cumplido ayer, 28 de junio, sus primeros 95 años. Una gran historia, 95 años llenos de historia, de hazañas, de récords, de grandes momentos, de grandes jugadores, de grandes equipos, éxitos, récords, momentos difíciles, sobre todo mucha emoción. 95 años de emoción, 95 años de béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol. Muchas felicitaciones a todo el equipo de la Liga Mexicana de Béisbol y a todos los equipos que la integran. Y un saludo especial para quien es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, el licenciado Horacio de la Vega Flores. Muchas felicidades por estos primeros 95 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Bien, pues gracias por seguirnos en este programa, El Cielo del Béisbol, que comenzamos la semana pasada. Y bueno, pues recordemos en este programa, nuestra intención es compartir con ustedes la historia de los inmortales, los que han llegado a la inmortalidad, los que han llegado al cielo del béisbol. En el programa pasado platicamos de los inmortales que fueron electos, la primer clase, 1939, 5 inmortales. Posteriormente, el siguiente grupo, la siguiente clase, 1964, fueron 6. Y ahora vamos a hablar del tercer grupo, electos en 1971, clase 1971. Bien, pues esto es una invitación para que las personas que nos están siguiendo compartan por favor esta transmisión para que más personas nos puedan seguir, para que más personas puedan escuchar y conocer y recordar en muchos casos a estos grandes inmortales que hoy están en el cielo del béisbol, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, pues este grupo de inmortales, electo en 1971, iniciamos con, primeramente, Roberto Beto Ávila. Roberto Beto Ávila nació el 7 de junio de 1926 en Veracruz, Veracruz. Falleció el 26 de octubre del 2004 en Veracruz, Veracruz, y electo al Salón de la Fama en 1971. Segunda base veracruzano, clasificado como uno de los máximos exponentes que ha tenido el béisbol de México en las ligas mayores. Después de haber conquistado el campeonato de bateo de la Liga Mexicana en 1947 con .346 de promedio de bateo, vistiendo el uniforme de los Pericos de Puebla. Su contrato fue adquirido en 1948 por los Indios de Cleveland, organización que lo asignó a su sucursal Baltimore, que entonces pertenecía a la Liga Internacional de clase AAA. Un año más tarde fue subido a Cleveland para que ocupara el lugar que dejaba vacante una gran estrella, Joe Flash Gordon. Beto Ávila se adueñó definitivamente de la posición en 1950. Su inteligencia, su juego siempre agresivo y su firme determinación de establecerse en el mejor béisbol del mundo lo llevaron a triunfar plenamente. En las 11 temporadas que actuó en las ligas mayores, participó en 1,300 juegos, acumulando un porcentaje de bateo de 2.81, con 80 jonrones y 467 carreras producidas. Deseoso de colgar los spikes jugando para sus compatriotas, regresó a la Liga Mexicana en 1960, con los Tigres, que ese año ganaron el Gallardete. En su última temporada en la pelota batió para .333 e implantó el récord de 125 carreras anotadas. Y bueno, recordemos que Beto Ávila precisamente ganó el campeonato de bateo con los Indios de Cleveland en la Liga Americana, bateando para .341 de promedio de bateo.
De hecho, el bat de plata que él ganó en ese campeonato de bateo, él lo donó en vida al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y es una de las piezas, de las joyas de colección que tenemos en el Salón de la Fama y que ustedes pueden disfrutar. Bien, el siguiente inmortal electo en 1971 es José Luis Chile Gómez. Chile Gómez nació el 23 de mayo de 1909 en Villa Unión, Sinaloa. Falleció el 1 de diciembre de 1992 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y electo al Salón de la Fama en 1971. Su maestría para jugar la segunda base lo hizo escalar a las ligas mayores en 1935. Conocedor de todos los secretos de la posición, todo lo hacía bien y con elegancia. Siendo estudiante a los 21 años de edad, viajó de Sinaloa a la Ciudad de México en 1931 para reforzar a los alijadores de Tampico, que tenían una serie contra el Fabriles de Homobono Márquez, a quien llamó la atención su fildeo y lo contrató. Así, Chile Gómez inició una carrera que a través de los años estuvo llena de esplendor y popularidad, tanto en los diamantes nacionales como en los extranjeros. 17 campañas en la Liga Mexicana, 3 en las grandes ligas con Filadelfia y Washington, y 2 en el campeonato cubano con Santa Clara y Cienfuegos. Entre sus hazañas se incluye un triple que le conectó al inmortal zurdo Vernon Lefty Gómez en el juego inaugural de la temporada de 1942 en Washington, y un hit que disparó para resolver por 1-0 en 1943 en el Parque Delta el histórico duelo entre Daniel Ríos por Monterrey y Alfonso La Tusa Ramírez del México, club al que manejaba José Luis Gómez. Los partidarios rojos entusiasmados pasearon a hombros a Gómez y Ramírez hasta el centro de la ciudad. Este hecho nunca se ha repetido en el béisbol. En la Liga Mexicana, Gómez también fue piloto del Monterrey, de San Luis Potosí, Tampico y Puebla. José Luis Chile Gómez, inmortal del béisbol mexicano en el cielo del béisbol, en el Salón de la Fama desde 1971. El siguiente inmortal, de quien apreciaremos aquí su placa, es Baldomero Melo Almada, que nació el 7 de febrero de 1913 en Guatabampo, Sonora, y falleció el 13 de agosto de 1988 en Navojoa, Sonora, y fue electo en 1971 al Salón de la Fama. Escribió su nombre con caracteres indelebles en la historia del béisbol mexicano por haber sido el primer pelotero mexicano que jugó en las ligas mayores. Después de una brillante trayectoria en la pelota profesional de Los Ángeles, California, en donde estudió y se hizo jugador, su extraordinaria habilidad para fildear en las praderas y su poderoso brazo lo llevaron a debutar con los Medias Rojas de Boston en 1933, bateando .341 en 14 juegos. 2 años más tarde, en 1935, se estableció como jugador de planta en el equipo. Participó en 151 encuentros y su promedio a la ofensiva fue de .290. Corredor bastante rápido, se robó 20 bases. En 1937 fue vendido a los Senadores de Washington y después jugó con los Cafés de San Luis y con los Dodgers de Brooklyn. En las 7 temporadas que actuó en las ligas mayores, de 1933 a 1939, tuvo porcentaje global de bateo de .284, con 706 hits en 2,483 veces al bate. Como emergente conectó 8 hits en 23 oportunidades para promedio de .348. En 1941 fue manager del Unión Laguna de Torreón en la Liga Mexicana, renunciando al puesto el 16 de mayo del mismo año. Con los laguneros batió .343 en 26 juegos. En los primeros años de la década de los 50 fue piloto en la Liga Mexicana de la Costa del Pacífico. Él es Baldomero Melo Almada, inmortal del béisbol desde 1971. El siguiente inmortal es Alberto Romo Chávez.
Nació el 11 de septiembre de 1911 en Jaral del Progreso, Guanajuato, y falleció el 24 de agosto de 1999 y fue electo al Salón de la Fama en 1971. Está considerado como uno de los pitchers de más clase y de mejor control que ha habido en México. Jugó en la Liga Mexicana 14 años, 1932-33 con Obras Públicas, 34 y 35 con el Monte de Piedad, 1936 al 38 con el Agrario, en 1939 con el Anáhuac, en 1940 al 46, exceptuando el 45 con los Rojos del México. En el periodo de 1932 a 1936, de acuerdo con recopilaciones especiales, la liga empezó a llevar estadísticas oficiales a partir de 1937, eso hay que recordarlo. Ganó 69 juegos y perdió 22. Sus números oficiales de 1937 a 1946 incluyen 46 victorias y 36 derrotas. El 18 de octubre de 1935 en Puebla, lanzando por el Aztecas de Homobono Márquez, consumó la hazaña de vencer por 7-1 a las Estrellas de las ligas mayores, club formado por jugadores de la talla de Lucky Sewell, catcher, Jimmy Fox, primera base, Rogers Hornsby, segunda base, Eric McNair, shortstop, Pinky Higgins, tercera base, Amy Manouche, left field, Roger Kramer, center field, Ralph Kress, right field, Ted Lyons, Eric Whitfield, Kennedy Vernon y Jack Knott, pitchers. En 1936 derrotó 3 veces al Fortuna, campeón de Cuba. En 1937 se impuso 2-1 a los Atléticos de Filadelfia. Fue electo el atleta mexicano 1936 en un concurso realizado por un diario capitalino. Nacido en Guanajuato, él se considera nativo de Aguascalientes, en donde se educó y empezó a jugar el béisbol. Este es el inmortal Alberto Romo Chávez, que está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano desde 1971 y está en el cielo del béisbol. El siguiente inmortal, Jesús Cochihuila Valenzuela. Nació el 11 de septiembre de 1914 en Culiacán, Sinaloa, y falleció el 22 de julio de 1985 en México, Distrito Federal. Firmado por Llamo Ornelas en 1938 para los Alijadores de Tampico, le dio fama y prestigio al equipo Jaibo en los 11 años que lanzó en la Liga Mexicana. En su presentación en el circuito, derrotó al Águila por 2-1 en Veracruz en cerrado juego contra Silvio García. Dominador profundo de la curva, Valenzuela pronto se hizo popular entre los aficionados y más tarde se convirtió en uno de los pitchers derechos estrellas de la liga. En el Parque de Tampico, en donde era muy difícil de vencer, tuvo sus actuaciones sobresalientes. En 1945 superó en histórico duelo por 1-0 en 10 entradas a Tomás Planchardón Quiñones del Puebla con un jonrón de Ángel Castro. En 1946 sostuvo 2 tremendas batallas contra Max Lanier de los Azules del Veracruz en un lapso de 3 días. El primer juego terminó 0-0 en 11 innings. El segundo lo ganó Valenzuela 1-0. En su mejor temporada consiguió 25 victorias en 1942, récord para lanzador mexicano que comparte con Pollo Arena. Un año antes se coronó en carreras limpias con 3.12 de carreras limpias admitidas. En su carrera tuvo cifras de 141 ganados, 119 perdidos, para .542 de promedio global. Contra la creencia generalizada, es oriundo de Sinaloa y no de Sonora, pero se crió y se hizo pelotero en la sonorense ciudad de Empalme, Sonora. Él es Jesús Cochihuila Valenzuela, electo al Salón de la Fama en 1971, en el cielo del béisbol. El siguiente inmortal, perdón, es precisamente
don Alejandro Aguilar Reyes Frainano. Nació el 3 de mayo de 1902 en México, Distrito Federal, y falleció el 12 de noviembre de 1961 en México, Distrito Federal. Electo al Salón de la Fama en 1971. Su nombre está estrechamente ligado al desenvolvimiento del béisbol en México. Durante 4 décadas, a partir de 1919, cuando fue manager del Ty Cobb Club, que es recordado por la buena clase de pelota que practicó. En 1925 fundó, junto con Ernesto Carmona, la Liga Mexicana de Béisbol, de la cual fue presidente ese año y 3 meses en 1926, y alto comisionado de 1927 a 1942, colaborando después como consejero hasta 1948. A él se debe que en 1937 se haya iniciado la compilación de estadísticas y récords de la liga. En 1930 fue cofundador del periódico deportivo La Afición, del cual fue director hasta su muerte. Como periodista estuvo colocado en un primer plano en el ámbito nacional por su autorizada y ágil pluma que dio gran impulso a las actividades del país. En 1939, con motivo del primer centenario del béisbol, organizó un concurso para que los fanáticos eligieran a los 5 mejores peloteros mexicanos. Resultaron electos Lucas Juárez, Antonio Delfín Lañiza, Julio Molina, Leonardo Alanís Najo y Fernando Barradas, cuyos nombres figuran en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Es el primer grupo de jugadores electos en el Salón de la Fama. En 1961 recibió una placa de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos por su labor en pro del popular pasatiempo. Este es Alejandro Aguilar Reyes Frainano, electo al Salón de la Fama en 1971, en el cielo del béisbol. El siguiente inmortal, Jorge Pasquel. Jorge Pasquel nació el 23 de abril de 1907 en Veracruz, Veracruz. Falleció el 7 de marzo de 1955 en San Ricardo, San Luis Potosí, electo al Salón de la Fama en 1971. Ocupa un lugar relevante en la historia de la Liga Mexicana. Hombre dinámico, de vastos recursos económicos y ferviente aficionado al béisbol. Intervino de manera decisiva para que el circuito se jugara en un plano totalmente profesional a partir de 1940, cuando hizo su aparición en la liga. Ese año fundó a los Azules del Veracruz, cuya edición de 1941 está conceptuada por la mayoría de los expertos como el equipo más poderoso que ha competido en el circuito. En 1946 encabezó la invasión de la Liga Mexicana a las ligas mayores, induciendo a saltar a los clubes nacionales a Max Lanier, Fred Martin, Salvatore Magli, Adrián Zavala, Harry Fieldman, Mickey Owen, Luis Rodríguez Olmo, Vern Stephens y muchas otras estrellas. Este movimiento preocupó seriamente a las organizaciones norteamericanas, a tal grado que el dueño de los Cardenales de San Luis, Sam Bridon, se entrevistó en la Ciudad de México con Pasquel en junio de 1946, habiendo acordado con el magnate veracruzano que la Liga Mexicana ya no quitaría un solo jugador más a los Cardenales de San Luis. La firma de peloteros de las ligas mayores hizo que en la Liga Mexicana se jugara un béisbol de primera clase, nunca antes practicado en nuestro país. En la época la época dorada del béisbol mexicano en los años 40, jugando una calidad de béisbol muy similar a Grandes Ligas. Él fue Jorge Pasquel, electo al Salón de la Fama en 1971. Desde entonces, en el cielo del béisbol. El siguiente inmortal, Ernesto Carmona Verduzco, nació el 27 de julio de 1896 en México, Distrito Federal. Falleció el 6 de mayo de 1986 en Guadalajara, Jalisco, electo al Salón de la Fama en 1971.
Dotado de vivaz espíritu combativo, que supo imbuirles a sus jugadores con magníficos resultados, formó y manejó equipos muy peleadores y llenos de colorido, que batallaban por la victoria hasta el último out. Simplemente eso lo sitúa en un lugar preferente entre los pilotos mexicanos de todos los tiempos. Desde muy joven se dedicó a jugar a la pelota, cubriendo la primera base. En 1921 debutó como manager con el Williams en el Campeonato del Centenario. En 1922 integró su primer club, el Estado Mayor, y ganó el Campeonato de la Ciudad de México. De 1925 a 1951 fue piloto en la Liga Mexicana. Llevó a la conquista del título al Obras Públicas en 1932 y al Monte de Piedad en 1934. Siendo ya un personaje famoso en el béisbol, en 1940 se asoció con Salvador Lutero Señor y fundó el equipo México, al que proyectó un alto nivel de popularidad en todo el país. De sus hazañas en el extranjero, destacan los dos triunfos que dio a México sobre Cuba en La Habana, por 2-1 en 1930 en los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y también por 2-1 en 14 innings en 1943 en el sexto Campeonato Mundial Amateur. Retirado como manager, se dedicó hasta 1967 a enseñar béisbol en ligas infantiles de Guadalajara, Jalisco. Él es Ernesto Carmona Verduzco, inmortal del béisbol mexicano desde 1971. Él también, junto con Alejandro Aguilar Reyes Reinano, fundador de la Liga Mexicana del Béisbol, que ayer cumplió sus primeros 95 años de vida. Muy bien, continuamos con los inmortales electos en el 71 y tenemos el siguiente, que es Roy Campanella. Roy Campanella nació el 19 de noviembre de 1921 en Filadelfia. Falleció el 26 de junio de 1993. Electo al Salón de la Fama en 1971. Se presentó en la Liga Mexicana con el Monterrey en las postrimerías de la temporada 1942. En 20 juegos en que tomó parte batió .296. Regresó al club regiomontano en 1943, participando en todos los juegos 90 de la campaña, con .289 de promedio de bateo y 12 jonrones. Lázaro Salazar, entonces manager del Monterrey, elogió mucho el trabajo del catcher norteamericano, augurándole que llegaría a las ligas mayores por su eficiencia detrás del home y por su poder con el bat. Y así ocurrió. En 1948, los Dodgers de Brooklyn lo llamaron de su sucursal St. Paul de la Asociación Americana. Campanella fue estrella de los Dodgers a lo largo de 10 temporadas, de 1948 a 1957. En 1953 fue campeón de carreras producidas con 142 de la Liga Nacional y el mejor catcher fildeador en 4 campañas, 1949, 52, 53 y 57. Fue electo el jugador más valioso de ese circuito en el 1951, 53 y 55. Participó en 5 series mundiales. Su brillante carrera en los Diamantes fue truncada por un infortunado accidente automovilístico en 1958, que le causó fractura en la columna vertebral, paralizándole las piernas. Este es el inmortal Roy Campanella, electo al Salón de la Fama en 1971, desde entonces en el cielo del béisbol. Posteriormente, perdón, un segundito, disculpen. Continuamos con los inmortales electos en el 1971 y el siguiente es Josh Gibson. Nació el 21 de diciembre de 1911 en Buenavista, California. Falleció el 27 de enero de 1947 en Pittsburgh. Electo al Salón de la Fama en 1971. Una leyenda de su tiempo. Se hizo tan famoso por su poderoso bateo
que los expertos de Estados Unidos lo compararon con Baby Ruth. El desaparecido gran pitcher Walter Johnson, que lo vio jugar, dijo de él que fue un mejor catcher que Bill Dickey y que podía batear la pelota a una milla. En 1940, actuando con el Veracruz, asombró a los aficionados mexicanos al enviar la pelota 3 veces en un juego al Panteón Francés, jugando los azules contra el México, en el Parque Delta. 3 enormes jonrones. Ese año, en 22 juegos, batió .467 con 11 cuadrangulares y 38 carreras producidas. En 1941, participando en rol de 120 juegos, que no llegó a su término, el Veracruz tomó parte en 103 encuentros, Gibson tuvo promedio de .374 y estableció récords en la Liga Mexicana de jonrones 33 y de producidas 124, que fueron superados hasta 1960, jugándose un calendario más largo. Debutó como profesional en 1930, a los 19 años de edad, con los Grises de Homestead, en la Liga Nacional Negra de Estados Unidos. En una temporada conectó 84 cuadrangulares y un total de 962 en su carrera. Como muchos otros peloteros estrellas negros, nunca jugó en las ligas mayores por la barrera que existía para jugadores de su raza. Pero él, Joshua George Gibson, está en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, por su carrera, por su trayectoria, por sus logros en la Liga Nacional Negra de los Estados Unidos, electo por el comité especial que se formó en Cooperstown hace ya algunos años. Sí, cabe mencionar que Joshua Gibson, junto con otros 4 inmortales que están, además del Salón de la Fama del Béisbol en México, están en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York. Y es Joshua Gibson, Mont Irving, Roy Campanella, Mamerto Ray Dandridge y Martín Diego. Estos 5 peloteros, 5 inmortales, están inmortalizados en Cooperstown y en México. Bien, continuamos y pasamos al último inmortal que fue elegido en este año, en 1971. Es del grupo de 11 inmortales que ingresaron al Salón de la Fama en ese año, 1971. Montfort Monte Irving nació el 25 de febrero de 1919 en Columbia, Alabama, y falleció el 11 de enero del 2016. Contratado por los Azules del Veracruz en 1942, impresionó profundamente a los seguidores de la Liga Mexicana por su tremendo poder ofensivo que lo llevara a conquistar el título de bateo con el altísimo porcentaje de .397 y el de jonrones con 20. Cubrió la segunda base, posición que nunca había desempeñado y lo hizo muy bien. Nunca volvió a jugar en nuestro país. A los 30 años de edad, rota la barrera que existía para los jugadores negros en las ligas mayores, debutó en 1949 con los Gigantes de Nueva York, club en el que brilló intensamente, figurando incluso como cuarto bat algunas temporadas. En 1956 pasó a los Cachorros de Chicago, siendo este su último año en la Gran Carpa. En 8 años en las ligas mayores, batió .293. Su puesto titular fue el jardín izquierdo, aunque también desempeñó el primer cojín y en 7 juegos la tercera base. En 1951 fue campeón de carreras producidas de la Liga Nacional con los Gigantes. Participó en las series mundiales de 1951 y 1954. En aquella, además de haber sido el mejor bateador con .458 de promedio, consumó espectacular robo de home en el primer inning del primer juego contra los Yankees, jugada que no se registraba en el clásico de otoño desde 1928. Este es Montfort Monte Irving, electo al Salón de la Fama en 1971, desde entonces en el cielo del béisbol. También, como mencionaba hace un momento con Joshua Gibson, él es uno de los 5 inmortales que están tanto en Cooperstown como en México, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.
Los repetimos: Montfort Monte Irving, Joshua Gibson, Ray Dandridge, Roy Campanella y Martín Diego. Bien, amigos, pues amigos, amigas, este fue el último de los 11 inmortales que ingresaron al Salón de la Fama en 1971 y están desde entonces en el cielo del béisbol. Pues les agradecemos que nos hayan seguido el día de hoy en este programa. Les recordamos, el día de mañana martes tenemos el programa a las 7 de la tarde, Joyas de Colección, donde les mostraremos 5 piezas de inmortales, 5 piezas de colección, 5 joyas de colección que tenemos en el tesoro del Salón de la Fama del béisbol mexicano. El día de mañana los esperamos a las 7 y los invitamos también, recordemos, las pláticas de béisbol, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. El próximo viernes tendremos como invitado a Juan Bené, el gran cronista venezolano de béisbol desde hace muchísimos años, escribiendo diariamente una columna por casi ya, en este año cumplirá 60 años de estar escribiendo diariamente una columna sobre béisbol. Y además, que fue en un gran gesto, él donó su biblioteca personal al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, la cual ustedes la podrán disfrutar una vez que esté reabierto el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano después de esta pandemia. Esta colección de don Juan Bené está formada por más de 3,600 ejemplares, entre libros, revistas, guías, semanarios, diarios, etcétera. Una gran colección, un gran tesoro que él en un gran gesto donó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y ahí está disponible para todo el público que la quiera disfrutar. Bien, él lo tendremos como invitado a Juan Bené el próximo viernes a las 7 de la tarde en Pláticas de Béisbol. Los esperamos entonces. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos en estos programas y sígase cuidando. Hasta luego. Muchas gracias, Alfredo Bernal, en el control de la transmisión. Gracias a todos. Hasta luego.